pronto no se ha podido conectar porque está trabajando, pero preguntaba que hasta qué hora va esta sesión, para ver si de pronto Pues, alcanza. pues digamos, vamos a ir por ahí hasta una horita larga, por ahí hasta las 8:30. Ok, profe, sí, ya confirmo yo por el grupo, pues para ver, de pronto no sé si él lo está haciendo para ver si alcanza a conectarse al menos un ratico. Ok, Entonces ya, muchas gracias, profe. listo, no señora, con todo gusto. Listo, entonces nos vamos a ir por acá, pues con la explicación, vamos a retomar, voy a dar otra pequeña explicación de lo que fue la sesión del sábado pasado, de pronto para empalmar, pues, lo que expliqué ese día y dejo grabado en el video y para, pues, que ustedes se contextualicen como tal. Entonces voy a ir por acá, estoy en la plataforma, pero entonces voy a cambiar mi rol. Acá estoy como instructor y acá voy a estar como aprendiz. Bueno, allá en el video dejé mi presentación, más sin embargo, pues de pronto presentarme rápidamente. Mi nombre es Diego Fernando Ávila Martínez, soy instructor del SENA ya hace 10 añitos. Pues me he desempeñado desde esa ocasión como instructor técnico en toda la parte pues contable y financiera. Soy orgullosamente egresado SENA, como ustedes seguramente ahorita pues ya va en ejecución su tecnólogo. Soy profesional en la contaduría pública, soy contador público, especialista en tributaria. También pues también tengo una segunda carrera que es abogado. Entonces pues digamos que ya pues esa experiencia en la parte de formación y ya pues en la parte digamos laboral me ha permitido pues estar seguramente con ustedes el día de hoy y con otros grupos listos. Pero entonces la presentación había quedado en la grabación anterior, solamente para que ustedes de pronto la tengan en cuenta. Listos, entonces mira, voy a hacer como un empalme de lo que pues quedó grabado el día sábado y pues es que vamos a trabajar en la guía número 2, una guía que ustedes ya han venido trabajando con los demás instructores. Mírala, por acá está la guía número 2, la guía de aprendizaje número 2. Entonces la voy a aperturar por acá. Listo, la voy a aperturar, ahorita me regreso solamente para ubicarlos y comentarles a ustedes qué es lo que vamos o qué actividad es la que van a desarrollar pues con la guía mía o con la dirección mía, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, esta guía la vienen trabajando con sus instructores, porque digamos que esta guía tiene varios resultados, ¿cierto? Por acá están los resultados claves que vienen trabajando con la instructora Nidia, algunos técnicos con la instructora Nuri y demás instructores que han estado en la parte técnica. Y pues conmigo van pues en una parte que es lo que es seleccionar los criterios de medición para los hechos económicos según política contable establecida por la empresa. Entonces, específicamente esta actividad o lo que vamos a trabajar de ese resultado está en la página número 8 de la guía número 2 que ustedes ya la han trabajado con los instructores. Mire, por aquí está lo del taller de tasas de interés que ya están trabajando con la instructora. Y acá viene la actividad que van a trabajar conmigo, que es básicamente esta actividad que está en la página número 8, vuelvo y repito, de las guías de la guía de aprendizaje número 2. Listo, de la guía de aprendizaje número 2. Digamos que esta parte pues nos va a llevar como al conocimiento, es decir, a conocer un poco de un tema.
y ustedes dirán, ¿cuál tema? ¿Cuál tema es el que vamos a conocer? Entonces lo que vamos a ver es reconocer todo lo que se conoce como efectivo y equivalentes del efectivo, ¿cierto? Entonces, ya ahorita revisar el material, pues ustedes van a empezar a tener un poco más de conocimiento respecto a este tema, porque todos de pronto conocemos qué es el efectivo, ¿cierto? Todo lo que está representado en monedas y billetes, pero también existen algunos, digamos, documentos o algunas representaciones que equivalen al efectivo, ¿cierto? Entonces, pues vamos a verlas a través de ese material y vamos pues a empezar a introducirnos a ese tema. Pero digamos que puntualmente, pues aquí nos piden una actividad. Ustedes ya tienen claro que acá en la parte del aprendizaje, para poder evidenciar que ustedes se apropiaron de un conocimiento, ¿cierto? Y una serie de conceptos en la parte, digamos, de conocimiento, pues ustedes deben de explorar un material y desarrollar una evidencia, ¿cierto? Hay evidencias de conocimiento y hay evidencias de procedimiento, que son todos los talleres y demás. Pero pues aquí lo que vamos a desarrollar es un mapa mental que ya pues no, ya les voy a contar pues rápidamente en qué consiste y cómo desarrollarlo, cuáles son los parámetros para ello. Entonces por acá nos dice, para el desarrollo de esta actividad, recuerde seguir trabajando en el proyecto formativo ya adelantado que pues les debió explicar en su momento el gestor o el vocero, el instructor vocero de la ficha, aplicando siempre los diferentes conocimientos de los procesos que se solicitan en la gestión contable. Bueno, el ambiente o la plataforma requerida, estrategias, material, pues digamos, ya vamos a explorar en un momento el material, pues yo les había, en la grabación anterior les había dicho cómo explorarlo, pero pues ya lo vamos a explorar y lo vamos a empezar a entender. Material de apoyo, la guía para mapa mental y el manejo del disponible, ya vamos a ver dónde está esa guía o ese, digamos, donde están las directrices, digamos, para poder elaborar la evidencia. Bueno, evidencias de aprendizaje. Dice, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad del aprendizaje. ¿Listos? Entonces, como les decía, la evidencia es elaborar un mapa mental. ¿Acerca de qué? De todo lo que es el efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, por acá nos van a empezar a decir que cómo lo debemos desarrollar o de qué nos debemos valer para poder hacer un buen desarrollo de la actividad. Dice, para el desarrollo de la evidencia, es fundamental analizar los conceptos, criterios y equivalentes del efectivo. Por tanto, revise el componente formativo y referencias bibliográficas recomendadas para fortalecer los conceptos y su aplicación. Adicionalmente, tenga presente la información del video efectivo y equivalente del efectivo al efectivo según las normas internacionales de información financiera NIF, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace. Entonces, por aquí viene una primera como actividad que deben desarrollar ustedes de manera autónoma y es ver este video, que esto es lo que tiene que ver del efectivo y equivalentes del efectivo según la NIF. Eso digamos que era una tarea asignada que pues había quedado el sábado, pero yo sé que ustedes no han visto porque pues seguramente no vieron el video. Entonces pues la idea es que lo revisemos, ¿listos? Entonces ya vamos a empezar a mirar
digamos, una parte de lo que es el efectivo y equivalentes. Lo voy a proyectar, la idea es proyectarlo aquí, el sábado no lo proyectamos porque pues digamos que era como una actividad para que ustedes desarrollen. Pero lo vamos a proyectar, lo vamos a ver para que ustedes empiecen como a analizar el tema y que lo revisemos y dialoguemos ahorita en un momento acerca del tema. ¿Listo? Entonces voy a compartir. Igual ustedes me confirman si escuchan o cómo están de audio. Bueno, digamos que es un poco extenso, lo voy a reproducir en una parte y ya digamos la tarea que la idea es que ustedes lo revisen completo. Vamos a reproducir al menos pues la mitad para que ustedes empiecen a tener una idea y que su instructor empiece a interactuar con ustedes frente al tema. ¿Listo? Entonces me confirman si escuchan, ¿vale? Ahí la reproducción del video. Hola, te saluda Willy Gran Charco de facilcontabilidad.com. Sí, señor, se Vamos a escucha. iniciar esta transmisión número 6. Espero eliminen todo tipo de distracción porque vamos a iniciar. ¿Sí escuchan? Sí, señor. Permítanme compartir las diapositivas de esta presentación y confírmenme si escuchan el audio sin ninguna interrupción o algún inconveniente que tengan. ¿Sí? En el formulario en la parte inferior podrán dejar cada uno de sus mensajes. Así que esta es la transmisión número 6. Primero haremos un resumen del capítulo anterior. Veremos sobre el efectivo, la definición y componentes, equivalentes al efectivo, también la definición y componentes, y los asientos contables con el efectivo y equivalentes al efectivo. Bien, en el capítulo anterior nosotros hablamos sobre el esquema de la contabilidad computarizada y decíamos que un software contable tiene distintos módulos que a la final cada uno de los módulos van a integrarse con el módulo de contabilidad. También aplicamos la contabilidad computarizada con un software de contabilidad. Y al final vimos cómo es el proceso de emisión de informes en un software contable. Por supuesto que también emitimos ciertas recomendaciones a la hora de adquirir un software contable, tal como que el software contable tiene que observarse cuál es el soporte que se da al sistema, si es que es un sistema que funciona instalándolo en el computador o si funciona en la nube. También que un software contable debe adaptarse a las necesidades que tiene la empresa, más no la empresa adaptarse a las necesidades del software, ¿sí? Entonces, entremos en materia. ¿Qué es el efectivo? El efectivo son las monedas, los billetes o documentos convertibles directamente en efectivo o en dinero a la vista, como es el caso de un cheque. Aquí la palabra clave es que es convertibles directamente en dinero. Las características del efectivo son que es directamente intercambiable por dinero o por sus formas. Es decir, yo puedo intercambiar el dinero por su forma que sería un cheque, ¿sí? O también intercambiar dinero por bienes o también por servicios. Y esto es muy común. Ustedes pueden ir a comprar cualquier equipo de cómputo que sería un bien y están intercambiando su dinero por un bien. También pueden intercambiarlo por servicio. En el caso de que requieran el mantenimiento, por ejemplo, de su computador, pues van a intercambiar dinero por servicio. Otra característica importante es que el efectivo tiene un valor nominal, ¿sí? Yo tengo $10 en monedas, es directamente nominal a $10 en billetes. O sea, de cierta forma, $10 es cuantificable en 10 unidades que valen sumándolas $10. Pero esto desde un punto de vista contable, porque desde un enfoque netamente económico, ustedes saben que se escucha y es muy común
oír que $1 ya no vale $1, y esto por el efecto de la inflación. En dicho caso se entiende que $1 vale menos que $1, porque si ustedes tenían $1 para adquirir tales activos o tales bienes, al siguiente año posiblemente con ese dólar ya no les alcance, porque el precio de ese bien subió. Pero esto, ojo, esto es desde un punto de vista económico, no desde un punto de vista contable. Desde un punto de vista contable tenemos que cumplir la partida doble. En tal caso debe haber una cuantificación, y en este caso $10 valen $10, ¿sí? Por eso damos cumplimiento a la partida doble también. Continuemos. Ahora vamos con la palabra equivalentes al efectivo. ¿Y qué son los equivalentes al efectivo? Son las inversiones a corto plazo, es decir, 90 días de gran liquidez. Entiendas esta parte, que cuando digo inversiones a corto plazo, quiere decir que estas inversiones tienen un vencimiento en 90 días y por supuesto son de gran liquidez. ¿Cuál es la característica de los equivalentes al efectivo? La característica es que son inversiones que se las mantiene para cumplir los propósitos de atender aquellas obligaciones a corto plazo. Y además no están sujetas a un riesgo de cambio o tienen un riesgo mínimo en el cambio de su valor. Es decir, que si ustedes invierten $1,000 a 3 meses en una inversión a corto plazo, ustedes al final van a recibir los $1,000 más sus respectivos intereses. Se espera que ustedes no tengan un riesgo de cambio, es decir, que si ustedes invirtieron los 1,000, a la final obtengan menos del valor que ustedes invirtieron. Por eso son inversiones también este tipo de inversiones son de gran liquidez, pero son a corto plazo, y su característica fundamental, yo diría, que están expuestas a un riesgo mínimo en el cambio de su valor, ¿sí? Vamos con un ejemplo. ¿Qué tal si hemos invertido en un depósito a plazo fijo con vencimiento en 3 meses, cuya finalidad es tener el efectivo disponible para atender el pago de una obligación patronal? Ya. Voy a retroceder a la diapositiva y recordemos esto. Las inversiones, para caracterizarse como equivalentes al efectivo, para clasificarse, mejor dicho, como equivalentes al efectivo, están con propósitos de cumplir las obligaciones a corto plazo, más que con propósitos de inversión. Además, están sujetas a un riesgo de cambio mínimo en su valor. Entonces, ahora sí, volvamos al ejemplo. Hemos invertido en un depósito a plazo fijo, con vencimiento a 3 meses, cuya finalidad es tener el efectivo disponible para atender el pago de una obligación patronal. En este caso, vamos analizando. Primero, es una inversión con vencimiento en 3 meses. Perfecto. La finalidad no es con propósitos de ganar una rentabilidad, ya sea por el interés o vendiendo la inversión. Sencillamente, aquí se quiere atender una obligación futura, tenerle de cierta forma guardado el dinero para después desembolsarlo, como una medida de seguridad. Entonces, en este caso, como la inversión directamente es inferior a 3 meses y en este caso está disponible para tener una obligación a corto plazo, sí es un equivalente al efectivo. Por supuesto que lo es. Muy bien, denme un segundito mientras reviso si es que hay algunos comentarios. Vemos que el vencimiento es en 4 meses, es decir, a corto plazo, que por supuesto es de gran liquidez, y en 4 meses, es decir, no está cumpliendo con el primer parámetro, que sería que sea una inversión inferior a los 90 días. En este caso, es un equivalente al efectivo, pues ustedes saben que no es un equivalente al efectivo. A pesar de que la finalidad
de esta inversión sea atender una obligación a corto plazo, el vencimiento es de 4 meses, superior a los 90 días. En este caso, no entra en la categoría de equivalente al efectivo. Yo les pregunto algo. ¿Qué tal si hemos realizado una inversión, ya sea un depósito a plazo fijo, una póliza de acumulación o cualquier otro tipo de inversión, pero tiene un vencimiento de 3 meses? Pero la finalidad es tener el efectivo también para atender una obligación de pago a corto plazo como una obligación patronal. Sin embargo, al momento de firmar, existe una cláusula donde se especifica que el inversionista acepta que por ninguna razón puede retirar el dinero durante el periodo de inversión. Ahora mi pregunta ¿es un equivalente al efectivo? ¿Sí o no? Espero sus respuestas, por favor. Vamos a tomarnos unos 60 segundos mientras responden, ¿sí? Bien cepillado. Bien, entonces la respuesta es, antes de avanzar, la respuesta es por supuesto que no. No es un equivalente al efectivo. ¿Por qué razón? A pesar de que la inversión es inferior a los 3 meses o tiene vencimiento de 3 meses y además sea una inversión con propósito de atender una obligación a corto plazo, pues es una obligación que no tiene gran liquidez. ¿Por qué razón? Porque existe una cláusula restrictiva de aquí al efectivo. Entonces, en este caso, no es un equivalente al efectivo, es una inversión que posiblemente esté mantenida hasta el vencimiento de la misma, pero que en este caso no cumple el concepto de equivalente al efectivo, porque tiene que ser inferior a los 90 días, tiene que mantenerse con el objetivo de cumplir una obligación a corto plazo y por supuesto también es de gran liquidez y no está supuesta a un riesgo de cambio en su valor. En este caso, posiblemente con aspectos legales se pueda retirar aquí el dinero, pero va a existir una penalización por el retiro de esta inversión. En este caso no vamos a recuperar ni el valor nominal de nuestra inversión, sino directamente, posiblemente menos de lo que hemos invertido. En este caso hay un riesgo significativo y por ese mismo hecho no es un equivalente al efectivo. Ahora sigamos. Vamos con el efectivo y cuentas del equivalente al efectivo. Recuerden esto, amigos. Aquí estamos hablando, hoy he separado yo las cuentas del efectivo por esta parte y las cuentas del equivalentes al efectivo en esta parte de acá. Sin embargo, la categoría es una sola. La categoría se denomina efectivo y equivalentes al efectivo. Esa es la única categoría, ¿sí? Entonces, ¿a qué se reconoce como efectivo? Ya vimos que es el dinero, que puede estar en monedas, billetes o documentos convertibles directamente en dinero, como lo es el cheque. Las letras de cambio, pagaré, posiblemente puedan ser convertibles en dinero, pero ¿cuál es la diferencia? Que no son dinero convertible directamente a la vista, sino a través de una gestión de cobro, ahí se va a poder directamente cobrar aquellos fondos. Con el cheque posiblemente también se tenga aquella concepción en el caso de que la persona de quien procede el cheque no conste con los fondos suficientes. En este caso no vamos a tener disponibilidad del efectivo, pero el cheque en sí representa dinero a la vista. Entonces, las cuentas del efectivo son caja, bancos y caja chica. En estas 3 categorías puede estar el dinero en sus formas, monedas, billetes o documentos. Caja, bancos, caja chica. Caja, efectivo directamente. Caja chica, que es un fondo más pequeño exclusivamente para atender
Pagos y gastos al detalle. Es decir, por ejemplo, se va a necesitar para pago de la luz, el pago del teléfono, gastos minúsculos realmente. También se va a necesitar, por ejemplo, para el taxi del mensajero, para los pasajes en general. Bueno, digamos que esa era como una idea general del video que finalmente ustedes tienen, pues digamos que tienen acceso al video, está en la guía, ya reproducimos una parte para que ustedes, el objetivo era como que entendiéramos esa parte, qué es el efectivo y qué son los equivalentes. Ahorita vamos a empezar a revisar el material que está en la plataforma y pues digamos que ahí también nos van a dar ejemplos de los que nos venían dando acá en el video. La idea es que lo terminen de ver. Ahí vimos no como dos fragmentos de, bueno, de 5 minutos, pero pues lo ideal es que ya ustedes de manera autónoma lo revisen a partir como del minuto 10, que fue pues lo que nos queda por ver, pues que nos van a dar más ejemplos, nos van a dar a conocer seguramente cuál es el tratamiento o el manejo contable de cada una de las cuentas, cómo afectarlas. Pues ahí nos hablaba de una caja chica, pero digamos que de pronto el video proviene de otro país, pero digamos que la caja menor que se habla acá en Colombia, no hablamos de cajas chicas, sino de cajas menores o caja menor, que es pues digamos un fondo fijo del cual pues se cuenta con un recurso para cubrir gastos pequeños o gastos menores que se dan en la compañía. Para digamos que toda empresa pues no es obligatoria, pero digamos que si decide tener esa caja menor, pues debe tener un reglamento de caja menor, ¿cierto? Y el reglamento es cómo se va a manejar, cuándo se va a reembolsar, con cuánto se va a tener que hacer el reembolso de caja menor, que ya vamos a ver algunos ejemplos que nos trae el material que está en la plataforma. ¿Listo? Entonces, primera medida, pues ilustrarse muy bien, terminar de ver el video y ya la idea es que miremos, les explique rápidamente cuál es la evidencia y ya pues lo otro es empezar a ver el contenido, a verlo del video, terminarlo de ver y pues por supuesto a explorar el material que ya en un momento los ubicaré donde está. Una vez haya profundizado en la temática propuesta, que es como trabajo de ustedes, pero que ya su instructor no los va a dejar solo, les va a profundizar en una parte, elabore un mapa mental teniendo en cuenta la normatividad vigente y los lineamientos frente al tema. Asimismo, los elementos relacionados en el anexo, mapa mental, ya vamos a ver dónde está ese anexo. Recuerde que un mapa mental es un organizador gráfico que permite representar por medio de palabras, dibujos, imágenes u otros conceptos ligados a través de una palabra clave o idea central, el desarrollo de información. Pues para cuando ustedes me entreguen la lista de chequeo y yo la revise, vamos a tener que evidenciar un instrumento de evaluación que es la lista de chequeo. Duración, bueno, aquí la actividad nos propone 48 horas, pero en realidad, pues digamos que gran parte es como más trabajo de ustedes, por digamos que lo tengan que pues elaborar, digamos que eso es en lo que más se va a tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que aquí está como la generalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a desarrollar? Un mapa mental. ¿De qué tema? El efectivo y equivalentes del efectivo, que ya pues nos quedó una idea general de qué es el efectivo y qué pueden ser los equivalentes al efectivo, que nos hablan de inversiones
temporales y que son a corto plazo, que no pueden exceder los 3 meses, ¿cierto? 90 días, y que pues digamos que tienen que tener disponibilidad inmediata. Entonces ahí nos decían en el video que un certificado a término fijo o un depósito a término fijo, pues no se puede considerar que un efectivo, un equivalente, perdón, al efectivo, puesto que no se cuenta con la disponibilidad en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, pero ya vamos a ver en el material que nos van a ilustrar un poco más acerca del tema. ¿Listos? Entonces, esta es la guía que ustedes ya conocen, ya la han manejado para otros temas, pero puntualmente pues aquí está descrita la evidencia y es donde van a poder tener acceso al video o aparte al fragmento del video que veíamos hace un momento. Listo, me voy a regresar a la plataforma, por acá ya exploramos la guía, ya sabemos dónde está la actividad que vamos a desarrollar. Ahora voy a retornar y vamos a ver como el anexo, que nos dice por aquí la guía, que revise el anexo, mire, anexo, guía mapa mental, entonces vamos a ver ese anexo, vamos a ver dónde ustedes está la actividad, mire, por acá viene la actividad, mapa mental efectivo y equivalentes de efectivo, cerca del taller de tasas de interés que ustedes están trabajando, ¿cierto? Entonces por acá viene la actividad del mapa mental. Dejemos que la plataforma cargue. Entonces por acá, ¿qué les quiero mostrar? Principalmente una parte que es el anexo, que es donde pues les van a dar las indicaciones de cuáles son los parámetros mínimos o los requisitos para poder elaborar el mapa mental. Ese lo van a descargar y está en Word, ¿cierto? Entonces ustedes cuando lo descarguen van a, pues digamos, les va a abrir un documento en Word. Ahí están visualizando el documento en Word, ¿me confirman, por favor? Sí, Sí, señora, señor. ahí lo estamos viendo. Listo, ok. Bueno, digamos que todos, pues el mapa mental, digamos que es algo muy sencillo de hacer, pero, digamos que acá, pues, la guía o lo que nos está pidiendo, los requisitos que nos pide para la presentación de ese mapa mental, de esa evidencia, no es solo el mapa mental, tiene que, pues, de acuerdo a este anexo, que era el que veíamos allá, o nos mencionaba allá en la guía, pues, ese mapa mental para su presentación debe traer unas partes. Mire, pues, lo que nos piden es que traiga una portada, y la portada va a tener estas como partes, pues eso es lo que nos piden. Nos piden también que pues venga un índice, ¿cierto? De todos los apartados del mapa mental o taller, bueno, que ahí nos piden varias cositas, una pequeña introducción, un objetivo, bueno, ahí es lo que nos piden realmente. Bueno, aquí el desarrollo pues ya vendría como pues la parte del mapa mental elaborado y digamos que debe traer una conclusión. Esto es lo que nos piden, digamos, para la presentación del mapa mental, ¿sí? Entonces, digamos, sería como recomendarles esta parte. Regálenme un segundo, qué pena con ustedes. Listos, bien, entonces digamos que esto es lo que nos piden para la presentación del mapa. También debe traer unas referencias, es decir, de dónde sacó de dónde obtuvo la información. Ya dirán ustedes si fue del material de la plataforma, ¿cierto?
digamos que eso es lo que nos piden. O sea, lo que debe contener la presentación de su mapa mental. Por acá, pues bueno, ya digamos que por este medio, pues ustedes lo que utilizan es, digamos, lo que utilizan en gran medida es las herramientas ofimáticas como de pronto Word, ¿cierto? Y varias herramientas, pero pues digamos que para la presentación deben cumplir con unas márgenes, ¿cierto? Por aquí nos hablan de una sangría. Creo que dentro de su tecnólogo ven algo de las TICs, entonces es como aplicar seguramente lo que ustedes vieron en esa parte, la numeración. Bueno, aquí dice que sin numeración. En tamaño de una letra. Bueno, aquí pues digamos que son ya como requerimientos de forma, lo pueden presentar en Word o en PDF, es lo que nos pide acá. Entonces, si por ejemplo alguien lo hace en PowerPoint o en otra aplicación, lo tendría que convertir pues a alguno de estos dos, digamos, documentos, ¿cierto? Es lo que piden ahí. Bueno, Profe, aquí, señor, sí, señora. lo que pasa es que, pues yo tengo una duda. Nosotros vamos a presentar el mapa mental en Word, pero hay herramientas con las que podemos hacer como tal el mapa mental para que pues quede visualmente Más más bonito, sí. presentado, sí, más Sí. bonito. Se puede Ujú. utilizar, por ejemplo, Canva como tal solo para hacer el mapa y pues se pega al Word. Sí, claro que sí, por eso decía que ustedes pueden hacer uso de cualquier otra herramienta, solamente que cuando ustedes lo entreguen, pues se aseguren de que vengan alguno de estos dos formatos, o Word o PDF, pero sí Ok, lo podrían profe. trabajar en otra herramienta, no hay problema. Vale, profe. Sí, ahí Sí. básicamente es como o sea, en ese mapa mental va lo que son los conceptos del efectivo y los equivalentes del efectivo, Correcto. ¿cierto? Correcto, sí, señor, ese es el Va tema resumido. central. Mire, por aquí, mira lo que deben desarrollar en el mapa mental, mira. El título sería efectivo y equivalentes de efectivo, pero mira lo que debes desarrollar en ese mapa. Debes desarrollar efectivo, bueno, este es como el título, pero debes decir qué es, las características, clasificación, descripción. Ya van a hablar algo de contablemente, se habla de cómo se reconoce que el efectivo y el equivalente, cuál es su medición inicial, medición posterior, que ustedes estos términos ya los deben conocer cuando vieron la parte contable. Les debieron, digamos, debieron haber hablado de estos términos, la medición inicial, medición posterior, algo de la presentación, es decir, cómo se presenta la parte del efectivo, la revelación, es decir, cómo se da a conocer que hace parte del efectivo, de los equivalentes, el marco normativo aplicable, las políticas de administración y control del efectivo. Y bueno, aquí nos habla que deben de usted de un ejemplo práctico y ustedes dirán, bueno, y ese ejemplo, ¿en dónde, cómo lo vemos? Ya vamos a ver que en el material nos dan muchos ejemplos. Puede llegar a ser uno de esos mismos o puede ser uno que ustedes consideren, pero que tenga que ver con el tema del manejo del efectivo y equivalente del efectivo. ¿Listos? Pero todo esto sería lo que ustedes deben desarrollar o tener en cuenta para su mapa mental. Por eso nos dice por aquí contenido. ¿Qué es lo que debe contener? ¿Qué temas deben desarrollar? Bueno, y aquí ya esto que viene después es como unas recomendaciones, no, sino como los pasos para realización del mapa mental. Entonces nos dice que lo primero es definir el contenido central, o sea, cuál es el tema central, que para todos nos queda claro
que el tema central pues es todo lo que tiene que ver con efectivo y equivalentes de efectivo. Ya después nos dan algo otras ideas o algo otros pasos para desarrollar, pero esto digamos que es sugerencia, ¿cierto? Sugerencia que nos dan, digamos, para poder elaborar de manera pues adecuada el mapa mental, ¿cierto? Por acá vienen unas recomendaciones para, pues digamos, como para poder también elaborar, digamos, el mapa mental, ¿cierto? Nos dan entonces como se recomienda que previa a la elaboración del mapa mental se cuente con una lluvia de ideas, ¿ciertas? Como los pasos previos que debemos de hacer o las recomendaciones que nos dan antes de empezar a hacer el mapa. Que muchas veces uno inicia a hacer el mapa, pero después, digamos, le va a hacer falta de pronto incluir algún tema de los que dicen aquí o de pronto incluyo un tema adicional. Bueno, digamos que eso es lo mínimo, estos son los temas mínimos a desarrollar. Ya si usted en el desarrollo ve que hay algo otro tema adicional importante, pues digamos que lo puede incluir, pero eso sería como lo mínimo. Bueno, elementos también son como aspectos que usted debe tener en cuenta para elaborar el mapa mental, ¿cierto? Observaciones, bueno, herramientas. Por aquí, pues digamos que puede utilizar para la elaboración, lo que decía ahí la compañera. Entonces puede utilizar cualquier herramienta, pero finalmente digamos que lo importante es que al final pues lo deben entregar en Word o en formato PDF, ¿cierto? Que por aquí vuelven y nos lo... Bueno, aquí nos dice que envío en PDF, pero pues realmente arriba, si ustedes ven arriba, nos da la posibilidad de entregarlo también en Word. Entonces tengamos como, digamos, en cuenta esto, ¿cierto? Bueno, digamos que acá ya vienen es unas referencias bibliográficas digamos, de estas recomendaciones que están arriba, de cómo elaborar el mapa mental. Estas no son herramientas, estos no son referencias bibliográficas para que busquen material de efectivo y equivalente, sino estas referencias bibliográficas de donde tomó la persona que elaboró este anexo, es decir, de dónde se basó para recomendarles, sugerirles de pronto los pasos para elaborar mapa mental, recomendaciones y demás. ¿Listos? Entonces, mire, ese es el anexo, no lo vayan de pronto estar ladrilludo, sí, pero realmente digamos que es lo que nos pide ahí como tal el requerimiento, ¿cierto? Requerimiento que nos dan y así digamos que seguramente han sido para pues cada una de las evidencias que ustedes han presentado. Vienen, digamos, una serie de recomendaciones, de requisitos, de parámetros, directrices y pues recuerden que a falta de cumplir algún requisito, pues el instructor, digamos que al momento de revisar el documento, pues les va a escribir que no cumple, ¿cierto? Que no cumple con los requisitos mínimos de entrega. Entonces, tenerlo pues como presente para que digamos no tengamos que devolver, ¿cierto? Entonces, estar pendiente. Listos, entonces, bueno, digamos que aquí dice que el cierre es 19, tranquilo, yo voy a ajustar porque realmente esta evidencia va a ir hasta el día 29 aquí creería que les quedó de pronto esto parametrizado
digamos, desde que arrancó el tecnólogo, pero aquí realmente hay plazos hasta el miércoles 29, o sea, la próxima semana, el miércoles. Ya entonces tranquilo, yo me encargo de ajustar estas fechas, ¿cierto? Entonces, para que por favor tengan en cuenta. Listo, eso sería como la parte, como los requisitos, digamos, que deben tener en cuenta para elaborar pues su evidencia, que es un mapa mental acerca del tema de efectivo y equivalentes de efectivo. Ahora, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Los voy a ubicar a ustedes en el material de apoyo. Entonces, por acá, mire, les recuerdo. Por acá, aquí ya ingresamos a la actividad. Acuérdense que yo estoy con el rol de aprendiz, es decir, ustedes ven exactamente como yo estoy viendo. Mire, acá está la actividad mapa mental. Por acá arriba, pues lo que hicimos hoy al primer momento fue revisar la guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje número 2, que en la página número 8 encontramos pues todo lo que tiene que ver con la guía de aprendizaje. Y ahora pues vamos a revisar por acá el material, mire, material de apoyo. Material de apoyo que está en la misma parte donde ustedes estudiaron todo lo de obligaciones tributarias, la parte de la función, fundamentos de matemática financiera, todo lo que ustedes seguramente ya vieron. Y acá está el material que tiene que ver con el manejo efectivo y equivalentes de efectivo, que ustedes lo pueden descargar en PDF o lo pueden ver en línea, ¿cierto? En la web. Entonces aquí pues vamos a hacer un ejercicio o vamos a empezar a revisar entre todos. Digamos que el objetivo del sábado era ubicarlos en la plataforma y decirles dónde está cada cosa, cuál es la actividad, pero digamos que hoy me estoy tomando nuevamente el tiempo para comentarles. Pero adicional a esto, pues la idea es empezar a explorar el material, que se instructore en este tiempo, en este tiempo que viene, o sea, a partir de este momento, empecemos a revisar el material, a dar algunas ideas generales, así como las que ustedes veían en el video, de que ya pues nos estaban diciendo qué puede ser el efectivo, qué pueden ser los equivalentes, las características, todo eso pues para que ustedes puedan elaborar de manera sencilla y correcta pues la evidencia que ustedes les pide la guía de aprendizaje. ¿Listos? Entonces por aquí viene una parte inicial que nos dice cuál es el manejo o cuál es la importancia, ¿cierto? Que tiene pues este que es uno de los rubros más importantes en la parte pues de toda organización, el efectivo y el equivalente, ¿cierto? Porque cuando una empresa principalmente no cuenta con estos recursos, pues digamos que no tiene algo pues digamos que es una idea general, que es el capital de trabajo, aunque el capital de trabajo lo conforman otras partes del activo, porque esto puntualmente hace parte del activo, ¿cierto? Por allá ustedes ya saben qué es el activo, que el activo es todo bien o derecho controlado por una empresa, ¿cierto? Que tiene a corte de una fecha, pues digamos, representación monetaria dentro de los bienes o derechos de la empresa. Esto sería un bien. El efectivo no cabe dentro del derecho. Bueno, digamos que también puede incluir el derecho cuando hablamos de un cheque, ¿cierto? O una letra de cambio, que son títulos valores, pero digamos que lo puede convertir en efectivo y si es, pues digamos, cumple con las características,
Bueno, que nominalmente representa un valor, ¿cierto? Una cifra, digamos, y a la vez que usted cuenta con ese equivalente o con esa representación monetaria, pues digamos, lo podría entender como un derecho. ¿Por qué como un derecho? Por ejemplo, yo tengo en mi poder un cheque, ¿cierto? Y ese cheque, pues yo lo puedo hacer efectivo, pues al deudor, ¿cierto? Al deudor, yo soy el acreedor y lo que hago es ir y convertirlo en efectivo. Entonces, para mí eso representa un derecho. Por eso el concepto directivo es el conjunto de bienes y derechos que posee una organización a determinada fecha y que pues digamos que la característica principalmente es que es controlado, ¿cierto? Por la empresa. Controlado es que pues yo ejerzo el control sobre ese, por ejemplo, sería el título valor, si hablamos de un cheque o de una letra de cambio. Bueno, el pagaré pues también lo puede representar como ese efectivo. Listo, entonces mire, por acá entonces nos dice, en el presente componente formativo se desarrolla la temática del efectivo y equivalente de efectivo. Para ello se tendrán en cuenta los criterios de reconocimiento, ¿cierto? Digamos, términos que ustedes ya seguramente han visto. Contablemente, ¿qué reconocer? ¿Qué reconocer? Recordemos que para ustedes, ¿qué reconocer? ¿Qué es el reconocimiento contable? Contablemente. Alguien, alguien quien quiera participar, interactuemos. ¿Qué es el Es el reconocimiento? Ay, perdóname, escuché entrecortado. Es el valor real, o sea, presente de un activo. Bueno, el valor presente. Bueno, digamos que estos son términos que trajeron las famosas normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Pero básicamente, y para entenderlo de manera sencilla, reconocer es sinónimo de contabilizar. ¿Cómo incorporo yo? O cómo reconozco, por ejemplo, la compra de una máquina, ¿cierto? En este caso, ¿cómo reconozco o cómo incorporo en la contabilidad, por ejemplo, cuando me llega un dinero, ¿cierto? O cuando me pagan con un cheque, ¿cierto? Entonces van a encontrar ustedes que ahí lo registra el valor nominal. ¿Cómo así el valor nominal? Pues al valor que viene, digamos, representado en cheque, ¿cierto? Y ustedes seguramente vieron por allá cuando vieron la parte de soportes contables o títulos valores, que pues digamos que normalmente en estos documentos viene pues el valor nominativo tanto en letras como el número, ¿cierto? Pero pues que cuando hay una diferencia entre ellos dos o no coinciden, lo que vale es lo que viene en letras, ¿cierto? Entonces el reconocimiento es eso, ¿cómo lo incorporo yo a mi contabilidad? Vuelvo y repito, un ejemplo sencillo en el efectivo. Hoy vino un cliente y me pagó con un cheque, me dio un cheque. ¿Cómo lo registro contablemente? Pues al valor nominal. Por ejemplo, otro ejemplo, yo soy una empresa que exporto y a mí me pagan en divisas. Eso es un efectivo, ¿cierto? Eso es efectivo, pero representado en otra moneda, ¿cierto? Por ejemplo, si yo exporto mercancía a los Estados Unidos, me pagarán no en pesos, sino en euros. Perdón, en dólares. Si yo exportara, por ejemplo, una zona como es España, pues me pagarán en euros.
Pero pues en mi contabilidad yo cómo reconozco, ¿cierto? ¿Cómo incorporo eso? ¿Cierto? Y ahora, entonces, mire, sinónimo de reconocer, pues sería contabilizar. ¿Cómo incorporo a mi contabilidad? Y ahora, ¿qué será la medición? Pues cómo cuantifico, ¿cierto? ¿Cómo lo cuantifico? Porque reconocer es una cosa, reconocer es un paso previo, pero la medición es por cuánto valor lo contabilizo, ¿cierto? Lo incorporo a mi contabilidad. Entonces, cuando yo hablo de medición, es bueno, ahora, o sea, en cuantía, ¿cómo lo incorporo? ¿Cierto? ¿Por qué valor lo incorporo? Entonces, por ejemplo, hablemos, pues una medición muy sencilla sería la del cheque. Pues si me llegó en 1.000.000 de pesos, pues eso es lo que yo voy a medir. A ese valor lo voy a reconocer y a medir, ¿cierto? Entonces viene primero el reconocimiento, que es incorporar a la contabilidad, y medir es por cuánto valor lo voy a incorporar, ¿cierto? Ahora, pero por ejemplo, si yo vendo, exporto mercancías y me pagan en una moneda que no es el peso colombiano en nuestro caso, ¿cómo lo mido? ¿Cierto? Entonces, por eso ustedes han escuchado que hay unas tasas, ¿cierto? Unas tasas representativas del mercado. Entonces, por ejemplo, si yo hice la transacción el día de hoy, 20 de abril, y pues la transacción quedó en dólares y ellos ya me consignaron, pues digamos que la moneda funcional de Colombia pues es el peso colombiano. Entonces yo tendré que convertir esos dólares pues a la tasa de cambio, porque pues yo no puedo decir en mi contabilidad que tengo, por ejemplo, $100, sino esos $100 pues los debo representar en moneda funcional, que sería el peso colombiano para el caso de nuestro país, ¿cierto? Entonces, eso sería la medición, por cuánto valor o cuál es la cifra que yo debo reconocer de ese efectivo, porque para mí sería un efectivo, pues el que me paguen, digamos, en otra moneda, así no sea la colombiana. Solamente que voy a hacer la conversión pues a la moneda funcional. Ahora, ¿qué es la presentación? Digamos que cuando hablo de la presentación, puntualmente ya es cuando genero informes, es decir, cómo lo presento, cómo digamos, cómo lo llevo en los informes, que los informes pues son los famosos estados financieros, ¿cierto? Esos son los informes. Entonces la presentación es, oiga, esta es la parte efectiva y equivalente al efectivo, ¿cómo lo presento allá en esos informes? Entonces, digamos que la presentación de esta parte o de este rubro contable, que es el efectivo y equivalente, lo voy a presentar como algo que se llama el famoso activo corriente, ¿cierto? O activo circulante, que también se conoce por su nombre activo circulante. ¿Por qué se llama activo corriente? Porque digamos que convertirlo o el efectivo lo representa, o convertir en efectivo de pronto los equivalentes es muy fácil. Entonces nos hablaban de un periodo máximo de 90 días o 3 meses. Entonces, digamos que a nivel de informes, pues yo haría la presentación de esta partida o de este rubro contable como un activo corriente, ¿cierto? O activo circulante, que también conocemos, también lo debemos identificar. Y la revelación, cuando yo hablo de revelación, ya pues necesariamente debo de entender como una nota explicativa, ¿cierto? La revelación, digamos, ya es un detalle que nos permite conocer, digamos, le permite conocer a cualquier persona qué compone el efectivo y equivalentes del efectivo.
Por ejemplo, yo en mi informe contable digo que hay, por ejemplo, 200 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, pero al momento de revelar esa partida tendré que clasificarla que es efectivo, que son equivalentes del efectivo y decir por qué cumplen con las características del efectivo y equivalentes al efectivo. Eso es revelar, dar a conocer de manera detallada cómo está conformado un rubro o una partida contable, que en este caso sería el efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, digamos esas 4 palabritas para que ustedes la tengan en cuenta, para que ustedes, digamos, las tengan muy en cuenta, ¿listo? Las tengan en cuenta para, digamos, ya más adelante poder elaborar, pues, la evidencia y en la parte de procedimiento, cuando estén desarrollando el taller más adelante, pues también tendrán que hablar de cómo reconocer, cómo medir, cómo presentar y cómo revelar una partida contable, en este caso pues el efectivo y el equivalente al efectivo. Dice por acá, recordemos que estos elementos son muy importantes en el ámbito empresarial, toda vez que permiten el cumplimiento de compromisos adquiridos, teniendo en cuenta la capacidad de liquidez, ¿cierto? Cuando hablamos de liquidez, pues es el efectivo inmediato y a su vez la fomentación de un acuerdo de manejo que permita salvaguardar el activo, por eso hablábamos de un activo, porque esto es parte del activo, el efectivo y equivalentes del efectivo. Por eso hablaba ahorita de un activo corriente o un activo circulante, porque pues hace parte de ello. Listos, por acá ya viene, digamos, una introducción que pues básicamente era lo que también nos decía en el video, que cuál es la importancia, cuál es el componente, ¿cierto? Por acá nos menciona una NIC, una norma internacional de contabilidad, que es la número 7, que es la que trata todo lo referente al efectivo y equivalentes al efectivo. Por acá, mire, el manejo adecuado del efectivo y equivalentes para especial sostenibilidad financiera de cualquier organización. Estos recursos, al formar parte del activo corriente, lo que les decía anteriormente. ¿Por qué es corriente? Porque lo podemos convertir en efectivo o ya está hecho en efectivo y digamos que por lo general se habla en un tiempo inferior, como nos lo decía ahí, 90 días. Pero digamos que también por política contable yo puedo decir que en menos tiempo, porque recuerden que para toda regla general hay una excepción. La regla general nos dice que se considera efectivo y equivalente en efectivo todos los bienes y derechos que se puedan convertir en efectivo, digamos, o en dinero, moneda o billete, en un tiempo inferior a 90 días. Pero yo puedo tener una política que me defina lo mismo o un tiempo inferior, de acuerdo, digamos, a las directrices o la ideología que maneje como la organización, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Por ahí nos hablaban. Perdón, instructor, qué pena. Sí, Eso quiere decir que esa regla es manejable dentro de la administración de una empresa. sí, digamos que por eso hay una regla general que nos lo decía que se considera que máximo a 90 días, ¿sí? Pero digamos que si usted en sus políticas contables como empresa define que se va a considerar efectivo, equivalentes al efectivo, todas las inversiones temporales que pueda convertir máximo, por ejemplo, en 70 días. Entonces, esa sería su política y tendría que digamos, seguir esa regla, porque precisamente es una política
que sería como una excepción a esa regla general, pero usted lo que hace es, digamos, seguir su política. De pronto su política lo que no puede decir es que excede esos 90 días, porque ahí sí estaría, digamos, contrariando lo que dice la regla general. ¿Sí me hizo entender o no? Perfecto, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ok, sí, señor, con mucho gusto. Bueno, permiten responder obligaciones. Por allá nos decía que el objetivo de un equivalente, pues digamos primero que es a corto plazo, máximo 90 días, ¿cierto? Y que pues principalmente para lo que se tiene ese equivalente o esas inversiones temporales, por allá nos lo decían en el video, que es para el cumplimiento de obligaciones inmediatas y facilitan las tomas de decisiones relacionadas con la inversión y la liquidez empresarial. Entonces, digamos que digamos, inversiones o esos depósitos que tienen como una inversión temporal, principalmente no se tienen para generar como utilidades, ¿cierto? O intereses, sino más es como para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo. Por allá nos mencionaban que obligaciones laborales, pero también hay otro tipo de obligaciones, como cuáles, obligaciones fiscales, o sea, de impuestos, ¿cierto? Obligaciones de comproveedores, ¿cierto? También se pueden tener, digamos, equivalentes o inversiones en algún depósito, pero pues lo más importante, que no tenga que restricciones, porque acuerden que allá en el video nos decían un ejemplo de una inversión que son los famosos CETES, que pues a pesar de pronto de tenerse un CET máximo a 90 días, digamos que yo no puedo hacer uso en cualquier momento de ese CDT, solamente hasta que se cumpla un vencimiento, un término. Y si no, pues digamos que normalmente las entidades financieras lo que hacen es penalizarme, ¿cierto? Puedo hacer uso de esos recursos, pero pues ellos me van a cobrar por no haber cumplido, digamos, el término, porque eso es un contrato, digamos, en el cual yo deposito un dinero y ellos me lo administran, pero pues debo cumplir con unos requisitos, así como ellos me pagan un interés, pues yo debo someterme al cumplimiento, digamos, de un término por lo general, ¿cierto? Y entonces digamos que esos CETES veíamos que no hacen parte de los equivalentes al efectivo, porque pues digamos que yo no tengo la disponibilidad en cualquier momento, sino hasta que se cumpla un término, un tiempo. Y a eso es lo que se le conoce como efectivo, pero de uso restringido, es decir, son inversiones, ya no hacen parte del efectivo equivalente, sino ya son inversiones que es, digamos, ya otra parte diferente a lo que puede ser el efectivo y sus equivalentes. Listos, eso como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Por aquí dice, el componente formativo ofrece las herramientas necesarias para comprender los criterios de reconocimiento, medición, presentación, revelación del efectivo, conforme a los estándares establecidos por la norma internacional de contabilidad ONIC número 7. Además, abordan conceptos de caja general, caja menor, depósitos bancarios e inversiones a corto plazo, los cuales son fundamentales para el desarrollo de las políticas contables efectivas. Bueno, por acá. Finalmente profundiza en procedimientos claves como arqueo de caja. Entonces aquí en una parte del arqueo de caja, pues vamos a aprender que el arqueo de caja es esa revisión sorpresiva
porque es una revisión sorpresiva en donde pues si en mi contabilidad dice que hay en caja 2 millones de pesos, pues eso es lo que debe de haber en la caja físicamente, ya sea en moneda, billete o equivalente, ¿cierto? Entonces, equivalentes, o sea, lo que son la parte de inversiones temporales, también los cheques, las letras de cambio, que son, digamos, dinero representado de otras formas, ¿cierto? Porque principalmente, pues, el efectivo es moneda y billete, pero pues también hay otra representación, la famosa conciliación bancaria, ¿cierto? Que también, pues, aquí hablaremos cómo se hace y en su taller pues harán la aplicación. Indispensables para garantizar la veracidad de información financiera. Estas prácticas fortalecen, pues ayudan al control interno y permiten que los registros contables se reflejen de forma clara y precisa de acuerdo a la realidad económica de la entidad. Imagino que ustedes han hablado del término la razonabilidad, ¿cierto? Que es uno de la parte, digamos, de los principios contables que, pues, digamos, nos indican que todos los hechos económicos deben ser cercanos a la realidad, ¿cierto? Porque recuerden que no siempre todas las cosas son precisas, ¿cierto? Tienen un grado de desviación, ¿cierto? Por algún tema de información faltante. Entonces, se habla mucho de la razonabilidad contable, o sea, cercano a la realidad. Bueno, y eso de cercano a la realidad no es que permita errores. Una cosa es que de pronto por alguna falta de información yo no pueda registrar de manera verídica una información, ¿cierto? Pero otra cosa ya son los errores, que es lo que se comete pues de pronto a propósito o por falta de profesionalismo de la persona que adelanta el proceso contable, ¿cierto? O una cosa es esto y otra cosa ya pues la parte de la razonabilidad, que era lo que nos decía ahí, o que los hechos económicos se contabilicen de acuerdo a la realidad económica de la organización. Listos. Por aquí ya inicia pues a desarrollar el contenido, que la idea era que ustedes lo hubieran abordado y me hubieran llegado hoy con muchas preguntas, ¿cierto? O con temas para poder conversar. Pero digamos que la idea es que abordemos, pues la otra sesión que vamos a tener es la próxima semana, de hoy en 8, mejor dicho. Y la idea es que ustedes ese día pues ya tengan el material pues en su gran medida leído y que empecemos a hacer por ahí una parte de ejemplos de la parte de la caja menor, cómo es el manejo, ¿cierto? ¿Qué más? Pues, ¿cómo afectaría contablemente pues la caja menor? Porque vamos a ver que pues ese es un fondo fijo que tiene un tratamiento o un manejo contable especial. Entonces la idea es que revisemos pues esa parte. También pues que miremos alguna contextualización de de la parte de las conciliaciones bancarias. Bueno, pero pues la idea es que revisemos por acá esta parte. Bueno, entonces efectivo y equivalentes al efectivo. Por acá pues es como ya la temática pues que es la central de esta parte. Entonces dice por aquí, las empresas en el desarrollo normal de las operaciones deben aplicar criterios de lineamientos de acuerdo al manejo adecuado, para el adecuado manejo del efectivo y equivalentes. El objetivo es mantener la habilidad para tomar decisiones
que aumenten la capacidad de generar liquidez y de esta manera atender las necesidades de la organización o en su defecto realizar inversiones que generen rentabilidad. Entonces ustedes han escuchado que el dinero ahí quieto no genera, ¿cierto? Entonces digamos que aquí basados, digamos en ese manejo, ¿cierto? Debemos proponer, bueno, si hay un dinero en exceso, cuando hablamos de efectivo en exceso, es que pues digamos seguramente la empresa ha generado buen rendimiento económico y pues digamos si hay bastante dinero puede estar reflejándose en que hay utilidades, pero entonces esas utilidades hay que saberlas canalizar, ¿cierto? Y saberlas invertir. O por otro lado, hay empresas que tienen gran flujo efectivo, tienen gran dinero en su caja, pero a su vez tienen muchas deudas y seguramente esos pasivos o esas cuentas por pagar están generando, por ejemplo, intereses. Entonces, por ejemplo, una empresa no ganaría nada si tiene un gran efectivo en su caja, ¿cierto? O tal vez en las entidades bancarias. Bueno, más que todo en la caja. Y digamos tiene unas cuentas por pagar a los proveedores y esos proveedores ya están vencidos y le están generando intereses, ¿cierto? Entonces digamos que habría que canalizar de manera correcta el exceso del efectivo que pueda llegar a tener una organización en determinado momento, ¿cierto? Entonces, por aquí nos dice, teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer su clasificación. Por ende, analizarán los conceptos necesarios que permitan continuar con los lineamientos para el diseño de políticas contables que le conciernen. Entonces, por acá ya viene todo lo que es el efectivo, que hace referencia a lo que se encuentra en caja general. Mire que aquí ya no nos hablan de caja chica, sino caja menor. Por lo general, eso digamos de caja chica son términos que se manejan en la parte de lo que son países europeos, ¿cierto? Aquí lo que es Latinoamérica, hablamos de las cajas menores o fondos fijos de cajas menores y en las entidades financieras, ¿cierto? Entonces, fíjense que no nada más es en caja menor, sino también lo que son la parte de los bancos, ¿cierto? Llámense en cuentas de ahorro o cuentas corrientes, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra, que son de disponibilidad inmediata. Entonces, digamos que cuando uno tiene dinero en una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, nunca el banco le va a decir que no puede retirar, porque son depósitos a la vista. Es decir, que yo cuento con esos recursos en cualquier momento. Listos, a continuación se presentan definiciones. Digamos que aquí pues la idea es que exploren este material, ¿listos? Nos hablan de una caja general. Vamos a entender qué es la caja general. Acá también pues nos explican qué es la caja menor, ¿cierto? Aquí está lo que son los bancos que conocemos normalmente como bancos. Todos conocemos que son bancos, pero pues técnicamente y de pronto pues para mejorar la parte como del léxico que debemos tener, pues se habla de bancos y fíjense que aquí en el material dice bancos, pero pues los debemos es conocer más que todo como entidades financieras, que por aquí no lo dice, mire. Están constituidos, bueno, por depósitos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, lo que les mencionaba hace un momento, en entidades financieras. También se representan en moneda que nacional o extranjera, porque fíjense que una empresa puede tener
un depósito en una entidad que no sea una entidad que no esté acá, o simplemente hizo una inversión en dólares, ¿cierto? Y eso es moneda extranjera, pero pues digamos que para efectos de incorporarla a la contabilidad, pues debo de manejarla pues en la moneda funcional del país, ¿cierto? Cuando vaya a presentar y a revelar mis estados financieros o a hacer cualquier registro contable, yo no puedo decir qué dólares, sino tiene que haber una tasa de cambio de esa moneda, ¿cierto? Para convertirla pues al peso colombiano. Bueno, entonces por aquí pues eso sería esa parte, que ustedes pues logren identificar cuál es la diferencia entre caja general y caja menor, por ejemplo. Ahí nos dicen, igual vamos a hacer ejemplos de caja menor, vamos a mirar la parte pues contable en la próxima parte, en la próxima sesión. Bueno, por aquí nos dice equivalente en efectivo. Este concepto hace énfasis a inversiones, por allá nos decían. Cuando hablo a corto plazo, también hablo de inversiones temporales. Por allá nos lo decía el video, que el fragmento de video que lo vimos hace un momento. Y por acá nos dice que menor a 90 días. Yo les decía, eso es lo que se considera como regla general, pero hay muchas empresas que por política de pronto dicen, no, yo voy a reconocer equivalentes al efectivo únicamente los que no excedan a 80 días o a 70 días. Entonces, esa es mi política contable y por tanto la debo cumplir, ¿cierto? Eso es una regla general, pero si mi política contable establece algo que es este manejo especial, pues lo puedo dejar. Que tiene gran liquidez y se encuentra sujeta a riesgo insignificante. Entre los efectivos, entre los equivalentes al efectivo, encontramos las siguientes inversiones. Certificado de depósito a término, ¿cierto? Los CDT. Pero entonces, recuerden que ahí mismo, el mismo video nos decía que, digamos que cuando hay una restricción, porque digamos que ahora, o digamos normalmente yo puedo encontrar depósitos, pero que no me dan una condición de término, ¿cierto? Esos serían equivalentes, pero si hay un término, digamos, una restricción del uso como tal de ese dinero que tengo allá depositado, pues estaríamos hablando que no puede ser un equivalente. Esos CETES, digamos que si tiene una restricción de uso, pues digamos que ya no podríamos hablar de un equivalente, sino de una inversión con restricción que no se consideraría equivalente. También están los bonos, ¿cierto? Que es pues papel o digamos inversiones que yo hago y que me dan pues digamos representándome en esa inversión, me dan los bonos y la fiducia. Normalmente digamos que son inversiones que se hacen en otras empresas, pues a cambio de eso pues nos dan documentos que representan la inversión, ¿cierto? Que por lo general, digamos que esto viene a ser un equivalente que me dan por la inversión, pero digamos que normalmente estos bonos se hacen en entidades públicas. Yo cuando invierto en entidades públicas, que a veces las entidades públicas por falta de flujo efectivo, lo que hacen, pues digamos, es sacar a la venta y lo hacen a través de estos bonos. Y las fiducias, que son también inversiones que tal vez emiten varias entidades también, pues precisamente para captar recursos y poder, digamos, ser más líquidas a corto plazo para el cumplimiento, digamos, de sus obligaciones.
Bueno, por acá nos mencionan esta norma internacional de contabilidad, la número 7, que es todo lo que es los estados de flujo de efectivo, que pues los estados de flujo efectivo es un informe que lo que hace es reflejar puntualmente el comportamiento del efectivo. O sea, cuando hablemos de flujo o de estado de flujo efectivo, lo que estamos es mirando las entradas y las salidas de efectivo, ¿cierto? ¿Qué tanto yo recibo, pero qué tanto sale o qué tanto yo pago de ese efectivo que me llega? Y más adelante, pues van a ver que en ese flujo efectivo, en ese estado financiero, pues lo que se miden son tres actividades principales, que son actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiación. Pueden venir, digamos, clasificadas las actividades, pero pues digamos que solamente lo menciono más adelante, pues en la construcción de estados financieros van a ver esa parte, ¿cierto? Pero pues digamos que eso es lo que hace un estado de flujo efectivo, medir las entradas y las salidas de dinero, o también conocidos como las fuentes y los usos que le da a los recursos una organización. Bueno, por acá, pues digamos, también nos dan como unos aspectos, expresa lo siguiente sobre los equivalentes. Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, como lo decían ahorita en el video, sino que el propósito es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, ¿cierto? Entonces, comúnmente ustedes han escuchado que los depósitos a término fijo, o sea, los que tienen condición, pues son los que generan una rentabilidad. Pero hay otro tipo de depósitos que simplemente lo que hacen es que pues no me van a generar una utilidad alta. De hecho, sí la generan, pero no es alta, ¿cierto? Y lo que buscan es tener un dinero disponible para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Debe poder ser, perdón, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo. Es decir, que yo debo saber ya realmente en cuánto o cómo lo voy a medir, o cuánto es lo que, digamos, me equivale, ¿cierto? O por cuánto valor está representado. Debe estar sujeto a un riesgo insignificante de los cambios en el valor. Es decir, que estos equivalentes al efectivo no deben cotizar en bolsa. ¿Cómo así no deben cotizar en bolsa? Es decir, que no debe estar una inversión, por ejemplo, en dólares, porque acuérdense que estas monedas tienen que una volatilidad, puede que hoy esté alta, puede que mañana baje, ¿cierto? Entonces, cuando las inversiones cotizan en bolsa, pues tienen unos cambios, de todas maneras, tienen cambios, ¿cierto? Cambios de un día al otro, pero digamos que si yo considero que es efectivo, pues no debe estar sujeta a cambios. Por lo tanto, si yo tengo una inversión que cotiza en bolsa, eso no se considera que equivalente al efectivo, porque ya pues tendría un riesgo significante, o sea, todo lo contrario a lo que dice acá en el literal C, que no tiene o no está sujeta a riesgo insignificante en los cambios de su valor. En el caso de inversiones deben tener un vencimiento próximo, al menos 3 meses o menos desde la fecha de su adquisición.
¿cierto? Entonces, digamos que ahí está la regla general, pero yo puedo tener una regla especial que está en mis políticas contables de efectivo y equivalentes al efectivo, que sería pues que puede ser de menor tiempo para considerarse equivalente al efectivo. Bueno, por aquí nos hablan de los famosos sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios forman parte de la gestión del efectivo de una entidad. Bueno, hablemos rápidamente. ¿Qué será eso de un sobregiro bancario? ¿Quién ha escuchado el sobregiro bancario? ¿Alguien ha escuchado acerca del sobregiro bancario o nadie? Que utilicé más de lo que me habían prestado o del cupo que Sí, correcto. Sí, señora, tiene toda la razón. Bueno, entonces un sobregiro bancario se da cuando, además de los recursos propios, ya hago uso de un recurso que es de la entidad financiera. Es decir, tengo mi cuenta corriente y se me acabó el dinero, pero pues digamos que ese sobregiro debe estar autorizado. Es una calidad de préstamo interno que hace la entidad financiera a través de la cuenta corriente, por lo general, ¿cierto? Y pues ese sobregiro tiene un límite, digamos que ya va a tener costos, es decir, que ese si el sobregiro por lo general no va a ser gratis, sino me van a empezar a cobrar unos intereses que digamos a calidad de préstamo, ¿cierto? Que dice por aquí que forman parte de la gestión del efectivo de la entidad. Es decir, que pues cuando tengo que hacer utilizar o incurrir en sobregiro, pues cuando realmente pues el efectivo propio no me alcanza para cubrir las cuentas de corto plazo, las obligaciones de corto plazo. Entonces, digamos que aquí pues digamos que dice que forman parte de la gestión del efectivo. Y entonces ustedes dirán, ¿y esto también va a ser parte del equivalente del efectivo? Entonces la respuesta es sí. Cuando yo tengo autorizado un sobregiro en una cuenta, pues eso digamos que yo lo debo tomar de cierta manera que cuando lo haga, pues hacen parte del equivalente al efectivo. ¿Listos? ¿Por qué no es efectivo? Porque no son recursos de la empresa, pero sí son equivalentes porque los puedo usar en determinado momento. ¿Listos? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta. Bueno, por aquí viene como una partecita de las inversiones, de la clasificación de las inversiones. Pueden clasificarse según los criterios a continuación. Bueno, aquí nos presentan dos categorías. Vienen las temporales y vienen las permanentes. Entonces, ¿cuáles se consideran equivalentes al efectivo? Las temporales, mire, son inversiones que se hacen efectivas en un periodo inferior a un año. Pues digamos que aquí nos habla de un año, ¿cierto? Pero pues cuando me hablan de inferiores a un año, pues yo puedo tener pues 365 días, ¿cierto? 364, eso sería inferior a un año. Pero digamos que normalmente cuando yo hablo de algo temporal, pues si me excede los 90 días, pues no sería que equivalente en efectivo. Para que sea equivalente, ustedes ya saben que la regla general me dice que inferior a 90 días, ¿cierto? Y las inversiones permanentes, que su objetivo es mantenerlas hasta el vencimiento. Es decir, no se espera convertirlas en efectivo antes de un año. Eso sería como la regla general para poder saber si es inversión temporal o inversión permanente. Ojo,
Ninguna inversión permanente es equivalente al efectivo. ¿Listos? Pero toda inversión temporal tampoco. O sea, ojo, las inversiones temporales para que sean equivalentes al efectivo deben ser convertibles en efectivo a máximo 90 días. Si ya una inversión temporal, digamos, se va a invertir y se va a convertir en efectivo en 6 meses, ya no sería equivalente al efectivo, sino entra a ser parte de otras inversiones que no componen el equivalente al efectivo. ¿Listos? Pero absolutamente ninguna inversión permanente puede ser parte del equivalente al efectivo, porque acá mismo nos dice que la idea es, o el objetivo es mantenerla hasta el vencimiento, es decir, que yo no dispongo de esa inversión o de ese equivalente. Es decir, no se espera convertirlas en efectivo antes de un año. Listos. Por aquí entonces, bueno, de acuerdo con los rendimientos, acá hay otros tipos de inversiones, que renta fija y renta variable. Pues renta fija son los que tienen un rendimiento fijo, pero digamos que estos, por lo general, estos de renta fija tienen una rentabilidad pues menor. Es estable, pero la tasa de interés que nos retorna o lo que nos van a retornar es poquito, pero fijo. Pero pues hay inversiones de renta variable que son las que por lo general se someten o dependen de la parte de la fluctuación del mercado, la oferta-demanda, como lo dice por acá, y digamos que la característica de una renta variable es que es muy como, o sea, es inestable, o sea, puede que ganemos mucho, puede que ganemos súper poco. Entonces varía de acuerdo a la oferta y a la demanda, eso es de acuerdo a los rendimientos. La primera da de acuerdo a la intención de realización, que era lo que veíamos acá, temporal y permanente, de acuerdo al rendimiento fijo variable. Y por acá pues vienen otras que son de acuerdo al control que se ejerza sobre el emisor, que son las famosas inversiones controlantes y no controlantes. Bueno, que ya se define pues de acuerdo a al tipo de inversión. Mire, son aquellas que realizan a fin de ejercer un control sobre el ente emisor, ¿cierto? Entonces, esas son las famosas inversiones controlantes. Inversiones no controlantes, no existe control de un ente, de un ente, ¿cierto? Es decir, se posee menos. O sea que acá si yo quiero hacer una inversión de manera controlante, tendría que comprar prácticamente más del 50% de toda la inversión. O sea, si es una empresa, pues tendría que comprar más del 50% para que yo me convierta en una controlante o que se tome como una inversión controlante. Listo, entonces eso es como la clasificación de las inversiones. Ya luego viene lo que es la política contable, que era lo que les mencionaba. Recuerden que una política contable es como una regla, una norma, ¿cierto? Una directriz que yo establezco, digamos, para poderle dar el manejo a un rubro o en general, digamos, a todo el manejo contable. Pero acá, pues digamos que hablando de política contable, tenemos que, digamos, puntualizar qué es del efectivo y del equivalente al efectivo. Entonces dice por acá, las políticas contables son bases, normas y procedimientos que se deben tener en cuenta en una entidad para la medición, presentación, revelación de los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Cuénteme.
El Sí, activo, el activo, passivo. pasivo, Correcto, muy bien, sí, señor. ingresos, Activo, costos, passivo. gastos. Que en este caso, pues estaríamos hablando de una parte del activo, que es el efectivo y el equivalente al efectivo. Listo, muy bien. Asimismo, bueno, es importante definir las directrices para dar cumplimiento a los criterios, los cuales varían de acuerdo con el tipo de negocio y el entorno el cual se desenvuelve. Listos, por acá pues viene, digamos, ya viene la parte de cómo el reconocimiento de los activos, es decir, cómo los incorporo, cómo los contabilizo, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? Mire, por acá nos recuerdan el concepto de activo, que es un recurso controlado por la entidad, que es resultado de hechos pasados. Bueno, la idea es ya que ustedes lo revisen, lo miren y digamos, ojalá pues en la próxima sesión podamos, digamos, que usted digamos, me formulen preguntas y ya poder hacer algunos ejercicios. Mire, por acá pues viene lo del arqueo de caja, por acá viene un video de cómo hacer un arqueo de caja o cómo hacer esa revisión sorpresiva, a ver si el efectivo está lo que debe estar, o de pronto, por ejemplo, hay trabajadores que son responsables de caja o que tienen a cargo la caja, pero que sacan de ahí porque necesitan, ¿cierto? Entonces, ese arqueo de caja es un procedimiento que nos va a ayudar a tener como el seguimiento y tener como, digamos, la seguridad de que el dinero, la seguridad de que el dinero, el efectivo, pues digamos que está donde debe estar y no en manos de terceros, ¿cierto? Bueno, por acá pues nos dan un ejemplo, nos dan un esquema de cómo elaborar el arqueo de caja menor. Son ejemplos que nos dan, pero la idea es ya revisarlos, cómo quedaría en la próxima, ¿cierto? Igualmente ustedes van a ejecutar un taller más adelante seguramente con la instructora Danur, que es donde pues van a poner la mayoría de conceptos en práctica. Por acá vienen un ejemplo, este está desarrollado, mire, para que ustedes lo revisen. Viene por acá. Bueno, aquí ya es reembolso de caja menor. Venga, regálenme. Sí, caja menor. Mire, caja menor. Pero pues la idea es que lo revisen ustedes. Empecemos a mirar. Mire, por acá ya viene un registro de la constitución de la caja menor. Van a ver ustedes a lo largo del documento que la caja menor únicamente se afecta en 4 eventos. ¿Cuándo se constituye? ¿Cuándo se constituye? Pues cuando hay creación de la caja menor, porque en un inicio la caja menor no existe, pero cuando hay necesidad de hacer el pago o cubrir gastos menores, pues digamos que la empresa lo decide o la decide crear. Y ustedes dirán, ¿con cuánto la crea? Pues eso depende, digamos, de lo que se considere o depende de la cantidad de gastos menores que, digamos, normalmente tenga una empresa. Y pues digamos que allá en esa acta de constitución, porque debe haber un acta de constitución de la caja menor, pues tienen que fijar con cuánto se crea, ¿cierto? Con cuánto se va a hacer el reembolso, o sea, cuándo se va a hacer el reembolso, que pues de hoy en 8 días hablaremos un poco del reembolso. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Por ahora, pues la idea es que ustedes terminen como de revisar el material, que siempre es bastante, no vamos ni por mitad. Digamos, hay varias cositas que revisar, los reembolsos, los registros contables, porque pues digamos que cuando se paga,
Por ejemplo, todos creeríamos que cuando hay un pago de caja menor se tiene que afectar la caja menor y ya vamos a ver que no, que contablemente pues la caja menor se afecta solo en 4 eventos. ¿Cuándo? Cuando la creo. Por ejemplo, decidí crear la caja menor con un dinero, por ejemplo aquí 500.000. Entonces, debitamos la caja menor y acreditamos banco, porque seguramente giré un cheque y pues yo giro el cheque, pero pues yo, por ejemplo, yo, Diego Fernando Ávila Martínez, soy el responsable de caja menor. Me entregan un cheque y lo que hago yo es ir al banco y hacerlo efectivo, ¿cierto? Y coger ese efectivo y empezar a pagar de caja menor. ¿Cuándo más afecto la caja menor? Cuando la hago la constitución o la apertura. Cuando aumento, por ejemplo, el mes pasado creé la caja menor con 500.000 pesos, pero ya este mes veo que es insuficiente ese valor y tengo que aumentarla, por ejemplo, a 800.000. Es decir, que yo tendría que aumentarla en 300.000, ¿cierto? Ese sería el segundo evento que yo debo crear, digamos, afectar contablemente la caja menor. Cuando la constituyo, primero. Segundo, cuando aumento el valor del fondo fijo de caja menor. Tercero, lo contrario, así como la puedo aumentar, puedo disminuirla. ¿Cuándo la disminuyo? Cuando, por ejemplo, la creé con 500.000 hoy, pero en un mes me doy cuenta que solo he gastado 50.000 y que es mucha plata lo que hay en caja menor. Entonces, digamos que decido reducirla, ¿cierto? O sí, reducirla, sería reducir ese valor y ya no va a ser de 500.000, sino por ejemplo de 200.000 o de 300.000. Entonces también debo de hacer un registro por la disminución del fondo fijo caja menor. O también cuando hago el cierre, es decir, la caja menor ya no en la empresa ya vemos que no es necesaria, entonces está creada, así como la creamos, la podemos cancelar. Entonces ya vamos a ver que no siempre o no en todo momento tengo que afectar la caja menor. Por aquí viene un ejemplo que es el reintegro. La idea es que expliquemos y veamos estos ejemplos, pero vea que aquí cuando hay reintegro de cada menor, estos son gastos, aquí no muestran el código contable, sino solo el número, el nombre de la cuenta. Por aquí son todos los gastos que pagué, combustibles, elementos de aseo, transportes, útiles, casino y restaurantes. Y vea que el reembolso lo hago es que contra bancos. Sí, ve que aquí cuando hago reembolso no se afecta la caja menor. Todos creeríamos que cuando yo pago de caja menor, pues tengo que afectar la cuenta caja menor al crédito. Y ya vamos a ver que no es así, ¿cierto? Por acá vienen más ejemplos. La idea es que ustedes lo revisen y ya pues empecemos como a manejar el tema. Listo, es lo mismo. Viene un tema de la conciliación bancaria. La idea es que ustedes la revisen, la miren y pues ya dentro de 8 días vamos a revisar pues el material y a socializar los ejemplos, los ejercicios. ¿Listos? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, entonces el taller de manejo del disponible lo vamos a desarrollar. No le escuché, se entrecortó la pregunta. Aló, aló, aló. El manejo, ¿me escucha, instructor? Sí, señora, ahí sí ya escucho mejor. Gracias, me parece que mi compañera lo que quiere preguntar es si el trabajo
efectivo y equivalente del efectivo. Ese taller como tal ya lo desarrollamos, o sea, ya tenemos las bases para desarrollarlo, ¿verdad? Pues digamos que, a ver, ¿cómo les digo? Yo digamos que pues mi tarea que me encomendó la instructora de ANUR es trabajar sobre la temática, como más que todo la teoría, ¿cierto? Porque con ella van a desarrollar, mire, este es el mapa mental, o sea, esta es la actividad que yo voy a orientar. Pero ya viene después otra actividad que es el taller del manejo de disponible o efectivo y equivalentes, que ese es el que van a desarrollar con su instructora. Y ahí van a poner en práctica pues todos los conceptos que veamos, ¿cierto? Entonces es como eso. Esta es más que todo la parte como conceptual, pero más sin embargo yo pues les voy a dar unos ejemplos de todo lo que es el manejo de la caja menor, de la conciliación, si pues nos alcanza el tiempo para que ustedes lo tengan en cuenta y lo apliquen en el desarrollo de su taller. Ok, muchas gracias, Isa. Sí, señora, eso sería. No sé, más preguntas, más inquietudes. Preguntas, inquietudes. Pues yo pienso que como pues no habíamos tenido el espacio para poder verificar todo eh, el material de estudio, pues en el momento yo creo que ya